Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Bueno, vamos a suponer un pequeño ejercicio para que practiquen sobre esta situación. A ver, yo voy a inventar unos ciertos datos. Digamos que la alcalinidad de un cuerpo de agua es 1,03 por 10 a la menos 3 molar, ¿no? Es determinado mediante laboratorio la alcalinidad total. Se ha determinado el pH del cuerpo de agua que tiene un 8,8 y se ha determinado la concentración de NTA que existe en el medio, ¿ok? Tras un periodo de contaminación, que en equilibrio nos ha dado una concentración de 4,06 por 10 a la menos 4, ¿ok? Molar. Bueno, esos son los datos que nos da el ejercicio y nos pide determinar lo siguiente, ¿no? Estos desechos de acá entran en contacto con piedras que tienen algo de plomo, es decir, carbonato de plomo, ¿no? Entonces nos dice el ejercicio, ¿cuánto será el plomo total, ¿no? Que podrá liberarse al medio ambiente gracias a la combinación de todos estos factores, ¿no? Alcalinidad con todas las especies, carbonatos, bicarbonatos, hidróxidos, etcétera, ¿no? El pH que nos brinda la capacidad de los protones y el NTA con todas sus especies respectivas, ¿no? En este caso, como estamos hablando de un pH de 8,8, ese rato tenemos que fijarnos los gráficos específicos para el NTA. ¿Y cuál es la especie que domina 8,8? Obviamente la especie de HT2 menos, ¿ok? Pero hay que tomar en cuenta que no es la única especie de NTA que existe. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otra especie. Por una parte tenemos esta especie que únicamente nos brinda la acidez. Y por otra parte tenemos, ¿cuál? La especie acomplejada con el plomo, ¿ok? Entonces tenemos estos dos factores acá y estos de acá. Entonces, la pregunta es la siguiente, nos pide determinar cuál será el plomo total, ¿no? Y para eso tenemos que tomar en cuenta que en este ejercicio tenemos dos especies de plomo características. El plomo 2 más, que es el plomo libre en este caso, y que otra especie más, obviamente el plomo más el plomo que se encuentra acomplejado. ¿No ven? Entonces, el ejercicio consiste en hallar estos dos compuestos, el plomo libre y el plomo acomplejado. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? Sabemos de que estos desechos han llegado a entrar en contacto con piedras de carbonato de plomo. Obviamente, este se va a disolver con una KPS de 1,48 por 10 a la menos 3. Este dato lo pueden corroborar en las tablas, lo pueden corroborar en las diapositivas que tenemos. Bueno, siempre todas las constantes que vamos a utilizar, o yo les paso en el ejercicio, o lo corroboran dentro de lo que es los diapositivas. Pero normalmente para los ejercicios del examen yo les voy a pasar todas las constantes para que no tengamos ninguna diferencia. ¿Ok? Bueno, lo primero que podemos ver acá y sacar a simple vista es esta especie de plomo libre. ¿Ok? La primera. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer por la parte uno. La parte uno es la siguiente. Nosotros tenemos la disociación de la piedra de carbonato de plomo, que se disocia en plomo libre. Acuérdense que todas estas concentraciones están en el equilibrio, por lo tanto, la concentración de carbonatos, la concentración de NCA, etcétera, todo se encuentra actualmente en equilibrio. Y esto está gobernado por una KP, ¿no? Que ya lo hemos puesto ahí arriba. Aquí, ¿qué ecuación podemos sacar? La PS es igual a CO3 multiplicado por la concentración de plomo libre en kilo. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos nosotros la concentración de plomo libre, que no es nada más, nada menos que KPS dividido entre la concentración de CO3, ¿no? Pero aquí tengo yo en incógnito, ¿cuál serían? Justamente este CO3. ¿No ven? La KPS ya la tengo, pero tendría que quitar el CO3. ¿Ya? ¿Eso de dónde lo voy a obtener? De la segunda parte, que sería la alcalinidad. ¿Ok? Voy a ponerlo en 2.
¿Cómo lo obtengo a partir de la alcalinidad? Yo sé que la alcalinidad, chicos, eso por fórmula, es la suma de todas las especies que nos brindan una carga negativa con mayor característica de formar un equilibrio y a neutralizar ácidos. ¿Cuáles son? El bicarbonato, dos veces la concentración de bicarbonato, porque obviamente tiene dos cargas negativas, más la concentración de los OH. ¿Sí? ¿Ven? Y hay que sumarle, acá, perdón, restarle la concentración de los protones, ¿no ven? Entonces, aquí qué datos tengo y cuáles no tengo. Tengo la alcalinidad total que me brinda el ejercicio, me da como dato. Estas concentraciones de HCO3 y CO3 no las conozco, no las tengo, entonces tengo que calcular de alguna manera. Y este OH y este H más de acá sí los puedo obtener. ¿Cómo? Fácil, tengo el pH. Por una parte, yo sé que la concentración de hidrogeniones sencillamente va a ser 10, o sea, el antilogaritmo elevado a la concentración o directamente al valor de pH, que es 8.8. Por lo tanto, el OH, ¿cuánto sería? 10 elevado a lo que es el pOH. Acuérdense, el pOH es igual a 14 menos el pH. ¿No ven? En este caso, si es 8.8, 14 menos 8.8 nos da 5.8. ¿No ven? Entonces la concentración de OH es fácil 5.2. ¿Ok? Ya tengo la concentración de OH ideal. Entonces aquí tengo una ecuación con dos incógnitas, tengo que hallar una segunda, ¿no? Para tener dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿De qué ecuación me puedo valer? De la disociación del bicarbonato. Cuando disociamos el bicarbonato, ¿no? Este se transforma en un protón más el ion o la base, digamos, débil, en este caso, que sería el carbonato. Perdón, aquí está. Y estas son descargas negativas. ¿Ok? Y esto está gobernado por una constante de acidez. ¿Ok? Entonces, esta constante de acidez, ¿cuánto vale? 4.7 por 10 a la menos 11. Nuevamente, de tablas, nada es inventado, todo lo que estamos de las tablas, o yo les paso el dato netamente del ejercicio. ¿Ok? Aquí está, 4.7 por 10 a la menos 11. Sencillo, ¿no? Nosotros sabemos aquí que está acá a 2 es igual a la concentración de H más multiplicado por la concentración de CO3 dividido entre HCO3, ¿no? Sencillo, aquí yo puedo despejar el CO3, ¿no? Para tener esa incógnita de acá. Y yo digo que la concentración de carbonatos no es nada más que la constante de acidez 2 multiplicado por HCO3 y dividido entre qué? Netamente la concentración de hidrogeniones que ya la tenemos, ¿no? Reemplazo esta ecuación que hemos obtenido con este valor y voy a tener simplemente una ecuación con un incógnito. ¿No ves? Porque lo voy a dejar todo en términos del bicarbonato. La alcalinidad va a ser igual a la variable, en este caso HCO3, multiplicado por dos veces la concentración de CO3. CO3, o sea, los carbonatos, es la constante de acidez 2 por HCO3 dividido entre la concentración de protones. ¿No ven? ¿Qué me falta acá? Más OH, que sería más 10 elevado a la menos 5.2, menos 10 elevado a la concentración del pH, menos 8.8, o al valor del pH. ¿Ok? Aquí tengo una ecuación con una incógnita y saco el valor de HCO3, que aquí agilizando los cálculos ya me sale 9.66 por 10 a la menos 4. Solo pueden colocar ustedes calculadoras y conociendo este valor de HCO3, yo puedo conocer qué cosa el valor de CO3, porque tengo todos estos valores de acá. Y simplemente hago los reemplazo y tengo que la concentración de carbonatos va a ser igual a 2.86 por 10 a la menos 5. Perfecto, hemos hecho toda una serie de cálculos con la alcalinidad para hallar estas dos especies, HCO3 y CO3, ¿no ven?
Con este CO3 ya puedo calcular fácilmente la concentración de plomo libre, que va a ser fácil. La KPS, esta de acá, ¿no? Que va a ser 1,48 por 10 a la menos 13, vale, 1 más 2, pero esto está dividido, perfecto, entre 2,86 por 10 a la menos 5. ¿De dónde estoy sacando toda esta ecuación de acá? Simplemente la estoy reemplazando todos los valores que hemos obtenido en la primera ecuación o la ecuación número 1. ¿No ven? Kp se divide entre 0,3, 1,48 por 10 a la menos 13, divide entre 2,86 por 10 a la menos 5, y eso me da la concentración de plomo libre, que no es nada más ni nada menos, calculando, me sale en total 5,17 por 10 a la menos 9, un valor muy pequeño y esperado para concentraciones de iones libres. ¿Ok? Ese es un dato normal para encontrar en el medio ambiente de concentraciones de metal libre, porque siempre se van a encontrar más que todo de manera complejada, que es lo que vamos a demostrar en este momento. Entonces, yo ya tengo la concentración de plomo libre acá, en esta parte, ya lo hemos determinado para sacar el plomo total, pero me faltaría encontrar el plomo acomplejado. Este es un dato que yo no poseo, yo no tengo este dato. ¿Cómo lo puedo obtener? Sencillo. Nos basamos en la ecuación del NTA, ¿ok? ¿Cómo y por qué? Nosotros sabemos que la concentración de NTA total, ¿ok? Nos viene de la siguiente manera. HT, 2 menos, ¿no? Es una especie netamente que está complejada con la acidez del medio, y también tenemos el complejo que está anexado al metal, en este caso al plomo. Es decir, toda la concentración total que nos da el ejercicio pertenece a dos especies, a la especie acidificada y a la especie complejada con el metal. ¿Ok? Entonces, la macana es que no tengo ninguno de estos dos datos, ¿no? Pero esta es la incógnita que yo necesito. ¿Por qué? El ejercicio sí me da la concentración de NTA total. Me dice que a través de un método de laboratorio se determina el NTA total, que es un valor de 4,06 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Entonces, yo no conozco estos dos valores, entonces me tengo que basar en otra fórmula. ¿Y cuál va a ser? La que hemos aprendido durante el desarrollo de las especies de acá, que nos relaciona el plomo acomplejado con el complejo acidificado, con una relación simple con la constante y el HCO3, es decir, la especie de bicarbonato, ¿no? Entonces, yo me voy a valer de esta ecuación. Le voy a decir lo siguiente: el plomo acomplejado, o la relación de plomo acomplejado entre el complejo acidificado, ¿no? Es igual a una constante K dividido entre la concentración de HCO3. ¿Ok? Esta relación ya la hemos sacado en clases, ¿no? A través del junte de todas las fórmulas, y hemos determinado esta acá en la parte teórica, que ya les he pasado el video, ¿no? Entonces, lo único que queda es encontrar netamente de acá la relación que existe entre estos dos compuestos. O podemos reemplazarlo netamente en la ecuación de aquí arriba, ¿no? Podemos reemplazar el HT2, ¿no? O sea, el plomo acidificado, perdón, el complejo acidificado, y todo lo dejamos en términos del plomo acomplejado, que nos daría como resultado NTA es igual a, si yo reemplazo de acá este término de acá, ¿no? Entonces, este pasa a multiplicar, este pasa a dividir, este K pasa a dividir, entonces nos da como resultado lo siguiente. Plomo complejado multiplicado por HCO3 dividido entre ¿qué? Entre el valor de K, ¿verdad? Entonces, esto aquí yo le sumo el PBT
Complejado. ¿Ven? Ahí directamente. Y con esta relación simplemente puedo hacer lo siguiente. NTA es igual a plomo complejado. ¿Listo? Aquí le vamos a dejar entre paréntesis. Únicamente HCO3 más 1. Dividido. Este factor nomás está dividido entre H, perdón, K. Esa K de ahí, ¿no? Que hemos sacado. Entonces aquí ya tenemos esta relación. Si multiplicamos esto con esto, nos va a dar este valor, etcétera, etcétera. ¿Por qué me está dando más 1? Porque yo estoy factorizando aquí ese término. ¿No ven? Entonces, ¿qué me da como resultado? Yo de aquí puedo sacar el plomo acomplejado y digo que NTA dividido, o sea, la concentración total de NTA dividido en HCO3 más 1 es sobre K, me va a dar directamente la concentración de plomo acomplejado. ¿Ok? Directamente haciendo las factorizaciones en el caso, ¿no? Para encontrar esta concentración directamente, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos estas concentraciones y lo único que necesitamos son estos datos. NTA que tenemos, HCO3 que acabamos de sacar y este constante, ¿cómo la sacamos? Bueno, era parte de su práctica anterior que tenían que sacar a partir de la multiplicación y división de todos estos factores, ¿no? Que directamente sale ¿cuánto? Sale el valor de K sale 0.04. ¿Ya? Ustedes lo pueden corroborar, que no es nada más que multiplicar estos tres factores, que sería lo que vamos a hacer en este momento para poder corroborar. 1.48 por 10 a la menos 11 por 2.45 por 10 a la 11 por 5.25 por 10 a la menos 11 dividido entre 4.69 por 10 a la menos 11. Efectivamente, por 11 por 10 a la menos 11 dividido por 0.04. ¿No ven? Sí. Sí, bueno, perfecto, ¿no? Entonces, con esos nuevos datos podemos hacer los cálculos, ¿ok? El destacar que nos da 0.04 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar todos los factores. NTA es 4.06 por 10 a la menos 4, dividido entre la concentración de HCO3 que hemos determinado anteriormente. Listo. Bueno, disculpen la breve interrupción, pero continuando, decíamos que en esta parte ya hemos calculado la concentración de HCO3, que es 9.66 por 10 a la menos 4, ¿no? Entonces, colocando acá 9.66 por 10 a la menos 4, dividido entre esta constante, que va a ser 0.04, ¿no? Más 1, ¿no? Esto nos va a dar la concentración de PBT, que es el tomo acomplejado, y nos da como resultado, agarramos los 4.06 por 10 a la menos 4, dividido entre 9.66 por 10 a la menos 4, dividido entre 0.4, más 1. Nos da como resultado 3.96 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Esto nos da como resultado esta parte. Ahora, ¿qué es lo que continúa? Nosotros sabemos que el plomo total
es la suma de las dos especies que hemos encontrado, es decir, el plomo libre más el plomo acomplejado, lo reemplazamos acá, 5.17 por 10 a la menos 9, más 3.96 por 10 a la menos 4, ¿no? Y esto nos da como resultado, si se fijan de acá, este tiene mucha mayor capacidad que este, y este lo podríamos tomar como cero, pero a ver, si lo sumamos, nos da efectivamente el mismo valor, ¿no? 3.96 por 10 a la menos 4. Pero es un cálculo que tienen que hacer, porque todo depende de los datos y los valores de alcalinidad y pH y todo lo demás que podamos encontrar en el cuerpo de agua. Entonces, nuestra concentración de plomo total es la siguiente, ¿no? Entonces, sencillo, yo voy a encontrar esta concentración que está en molar. Si quisiera colocarla en ppm, el ejercicio, digamos, si me pide transformarla en ppm, yo digo que 207 gramos de plomo existen en, ¿cuánto? En un mol de plomo, ¿no ven? Y además, como está en gramos, yo tengo que transformarlo a miligramos. Yo digo, un gramo tiene 1000 miligramos, ¿verdad? Y por último, yo saco como PV total en ppm, me va a dar como resultado este valor por 207, que es el peso molecular del plomo, por 1000, a transformarlo a miligramos, 82 miligramos de plomo por litro. Ese es el resultado final, o ppb directamente, 82 ppm, perdón, ppm. ¿No ven? Es exactamente lo mismo. Entonces, los ejercicios de cálculo de equilibrio siempre van a involucrar esas dos cuestiones. Ya aquí tenemos la cuestión 3. Voy a colocarle acá, cuestión 3, ¿no? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para hacer este tipo de ejercicios? Uno, concentraciones totales y concentraciones parciales. ¿Qué se refiere a una concentración total? La concentración total es la suma de especies. ¿Dónde lo hemos aplicado acá? Básicamente lo hemos determinado en, por ejemplo, en el NTA, ¿no? En esta parte. Cuando nosotros decimos que la NTA total es igual a estas dos especies de acá, o cuando decimos que el plomo total es la suma de estas dos especies, ¿no? Entonces, cuando nosotros sumamos esas dos especies de acá, podemos obtener el total, ¿no? Entonces, es prácticamente guiarnos de todas las ecuaciones que podamos tener para resolver este tipo de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, al utilizar esta constante de acá, es un dato netamente específico que nosotros lo podemos obtener sumando o restando estos valores, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta todos estos factores que se pueden utilizar para resolver los ejercicios. Obviamente en el examen vamos a tener un ejercicio de este tipo, ¿no? Un poquito más complicado. Pues puedo dar el calcio total simplemente y con eso ya pueden encontrar esta relación, por ejemplo, o el calcio complejado, no sé, varias otras especies y se puede complicar un poquito el ejercicio. Pero eso lo vamos a dejar para el final. El ejercicio va a ser, yo creo, algo relativo a este tipo de problemas un poco más sencillos. ¿Ok? Entonces, hemos resuelto un ejercicio básicamente, es un poquito complicado para este tipo de series de alcalinidad, pH y NTA que combina todos esos factores, pero bueno, gracias a esto nosotros podemos entender cuánto puede liberarse de plomo. Fíjense, en este ejercicio, por el simple hecho de que en el medio se libere agua con un pH de 8.8 y una concentración de NTA de este valor, ¿no? Entonces podemos básicamente liberar al medio 82 ppm de plomo, ¿no? Entonces, imagínense, eso es peligroso en términos de contaminación, ¿no? Que va a estar como plomo acomplejado, que es la mayoría de la especie de plomo, con un valor de 3.96 por 10 a la menos 4 molar, y vamos a tener una pequeña fracción que va a estar en su plomo libre, ¿no? Esto es netamente el plomo acomplejado, PBT, y este es el plomo libre, ¿no? Pues imagínense, todo ese plomo se va a liberar al medio ambiente gracias a la complejación netamente del plomo. Y esto es lo complicado y lo que tenemos que entender.
netamente de la liberación de estos compuestos al medio ambiente porque nos dan datos, ¿no? De cómo un equilibrio químico puede alterar la liberación de un medio. Si nosotros nos pusiéramos a graficar todo este ejercicio, nos sería más o menos así, ¿no? Un medio que tiene un pH de 8.8, ¿no? Gracias a que tiene este pH, obviamente a la concentración de dióxido de carbono, a las piedras de carbonatos, etcétera, etcétera, ¿no? Las piedritas que están abajo, todos esos carbonatos. Pero en el ejercicio dice, justo entra en contacto una roca de carbonato de plomo. Esto existe en la naturaleza, ¿no? O sea, hay piedras de carbonato de plomo. Entonces aquí se libera el plomo. Se va a liberar el plomo con cierta concentración, pero han visto esta concentración es muy pequeña, es por 10 a la menos 9. Qué es lo complicado en este ejercicio? Cuando entra un complejo, cuando nosotros liberamos básicamente un compuesto orgánico. En este caso, liberamos el NTA, ¿no? Y cuando entra al medio, ya se vuelve directamente este factor por los gráficos que hemos visto de equilibrio, ¿no? Y gracias a la liberación de este compuesto, ¿no? Cuando hacemos reaccionar este plomo libre con este compuesto, ¿no? Pasan cierto tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer que se libere más de lo debido de plomo, de carbonato de plomo? Gracias solamente a que se ha liberado esta especie de acá, de 3 menos. Gracias a eso, se va a liberar mucho más carbonato de plomo por el simple hecho de que exista esta especie de energía en el medio y nos va a generar mayor contaminación. ¿Y qué vamos a tener aquí? El plomo, por ejemplo, ¿no? Para eso son este tipo de ejercicios, para entender de que cuando nosotros contaminamos los cuerpos de agua con componentes orgánicos como el NPA, no con esos ligandos peligrosos, tiende a que se disuelva mucho más las rocas. Porque si yo dijera que en el ejercicio no se está liberando NPA, no existe una descarga en específico, digamos, para este ejercicio, la concentración de plomo total simplemente va a ser 5.17 por 10 a la menos 9 molar, ¿no? Calculando esto, a ver, ¿cuánto nos saldría? Que es solamente reemplazar el valor acá, 5.17 por 10 a la menos 9 por 207 por 1000, 10 a la menos 9, aquí está, 1.07 ppm, que sería más o menos, a ver, esto por 1000 más. Está 1.07, más o menos nos daría, si es que solo fuera, digamos, plomo libre, nos daría 1.07 ppb de plomo. Entonces, una concentración muy pequeñita, solamente por el hecho de que esté el equilibrio con carbonato. Pero al ingresar este HC2 más, la concentración sube de 1.07 ppb a lo que hemos calculado, 82 ppm. Imagínense, ha subido como 1000 hasta 1100 veces su concentración gracias al hecho que se ha liberado una concentración de 4.06 por 10 a la menos 4 molar de este compuesto acá. Es decir, un derrame, que se llama un ducto clandestino o una liberación controlada de NTA a un medio acuático, ha hecho que se libere esta concentración de 32 ppm de la roca, ¿no? La roca que estaba acá en estado sólido ha empezado para equilibrar el medio, ha liberado mucho más carbonato de plomo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta roca básicamente disuelto en el agua, gracias a mayor concentración, a una interacción con el EDTA, ¿no? Entonces esta roca se ha disuelto totalmente y ha liberado casi todo su plomo, ¿no? Que tenía en la roca. Si fuera solamente el medio, no hubiera liberado mucho, ¿no? Pero gracias a la adición de NTA, ha liberado 10, 100 veces más, pero 1000 veces más de concentración, ¿no? Entonces, eso chicos, para eso sirven este tipo de ejercicios, para que comprendan este tipo de situaciones. Y bueno,
Hasta eso es la parte del ejercicio. ¿Tienen alguna duda? No me escriben nomás al WhatsApp o básicamente aquí empezamos, nos vemos con los que están acá. ¿Ok? Pero todo chicos, gracias.